Pueden pasar los pequeños a su clase. Tenemos clase desde cuna hasta jóvenes 17 años. La semana pasada, hermanos, iniciamos el estudio de Juan capítulo 18, del 1 en adelante, donde ya se nos presenta el arresto y el juicio del Señor Jesucristo. La semana pasada hablamos del arresto. Dijimos que lo arrestaron en el huerto del Edén y que fue Judas el que iba adelante, hermanos, en prender al Señor. Era el traidor, el Sanedrín y una compañía de 80 soldados. Con antorchas y palos lo agarraron, lo encadenaron. Y también dijimos que Jesús sabía todas las cosas. Él sabía que era la hora de las tinieblas, sabía que nadie lo podía prender, pero que Él voluntariamente bajó la guardia y que solamente Él dijo, yo soy, y entonces todos retrocedieron y cayeron. También, hermanos, vimos a Pedro que entró en acción. Pedro, hermanos, es un atrabancado o un colérico sanguíneo, y él traía una espada y cortó la oreja de un siervo del centurión llamado Malco. Y que Jesús lo reprende, ¿verdad? Dice que el que espada mata, pues la espada va a morir. Ahora, hermanos, vamos a entrar en lo que continúa. Ya lo apresaron y luego, ¿qué pasa? Bueno, la Escritura, hermanos, nos dice a través de los 4 evangelios que Jesús estuvo frente a 4 personas. Pero Juan, hermanos, solamente nos presenta las 2 y una rapidita. Esas 4 personas fue uno, Anás, el ex sumo sacerdote. La otra fue Caifás, el sumo sacerdote. El otro es Herodes y el cuarto es Pilato. Entonces, ahí tenemos nosotros las personas con las que Jesús estuvo frente a ellos y que hicieron juicio con él, aunque realmente el juicio fue más que nada entre Caifás, el sumo sacerdote, y Pilato. Y son los que más nos narra Juan. Entonces vamos a ir poco a poco leyendo y ver cómo va desarrollando pues la historia y cómo el Espíritu Santo nos dejó pues estos acontecimientos para que nosotros, hermanos, no solamente pudiéramos saber los hechos, sino también que nosotros pudiéramos saber el sufrimiento y el dolor y la traición y todas las falsedades que hicieron para condenar a nuestro Señor Jesucristo. Falsamente. Versículo 12. En el 11 lo voy a leer para que recordemos la continuidad. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados y el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron principalmente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguía a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro,
¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaba en pie los siervos de los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Dios bendiga su palabra. Aquí tenemos entonces lo primero, hermano, aunque se nos narra muy poquito en Juan, en los otros evangelios se nos narra un poquito más de Anás. ¿Quién era Anás, hermano? Bueno, era un ex sumo sacerdote y era el suegro de Caifás, el sumo sacerdote. Anás, hermano, era considerado un principal de los sacerdotes y tuvo que haber tenido tanta influencia, hermano, y tanta, pues, renombre en el tiempo de Jesús, que lo llevaron primeramente a la casa de él y no a la casa del sumo sacerdote. Este hombre era una persona de gran influencia, no solamente, hermanos, en Israel, sino también miembro del Consejo del Sanedrín, que ya habían acordado dar muerte a Jesús. Cuando ya llegamos más adelante, porque tenemos nosotros pues toda la película terminada, hermanos, no estamos nosotros viendo o en expectativa de lo que va a pasar, ya sabemos lo que va a pasar porque ya lo tenemos todo escrito. Jesús va a morir, Jesús se va a aparecer a sus discípulos, Él va a ascender al cielo. Y después, hermano, va a venir el Espíritu Santo y van a ser los discípulos llenos del poder de lo alto y ellos van a predicar con denuedo la palabra de Dios. Ya, hermanos, en Hechos capítulo 4, el mismo concilio, los mismos principales están allí, hermano, y ahora empiezan a, no solamente, hermanos, a ser enemigos de Jesús, sino que también empiezan a ser enemigos de los apóstoles. No quieren que se predique de Jesús y no quieren que se predique de la resurrección. ¿Por qué? Bueno, hermanos, porque Anás y toda su casa, ellos eran miembros de la secta de los saduceos. Y entre las doctrinas falsas de los saduceos es que no creían en ángeles, no creían en resurrección, en muchas otras más cosas. Y hermanos, en Hechos a los apóstoles les dicen en el 4, 5 y 6. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás. ¿Te das cuenta cómo lo nombran, hermanos? Para ellos todavía es el sumo sacerdote, aunque ya no era en oficio, todavía su influencia era más grande y se nombra con Caifás. Realmente no debería de haber dos sacerdotes, no había, hermanos, en la ley dos sacerdotes, nomás era uno y aquí también había uno, pero se nombra este hombre y su familia. Juan y Alejandro, todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Este hombre era hijo de Aarón y su familia, hermano, venía de un sacerdocio o de un sacerdocio para ser sumos sacerdotes, porque no todos podían ser sacerdotes, solo los descendientes de Aarón. Todos los levitas, hermano, que calificaban podían ser sacerdotes, pero solo los sumos sacerdotes, que sería el principal, tendrían que ser de la familia de Aarón, la familia de los sumos sacerdotes. Y luego en el 5:17 le dicen, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron
en la cárcel pública. ¿Qué están haciendo ellos, hermano, con los apóstoles? Lo mismo, exactamente lo mismo que están haciendo con Jesús. Están repitiendo todo, hermano. Ellos tienen autoridad para encerrar a las personas en la cárcel. Ellos tienen la autoridad para hacer juicio. Lo que no tienen autoridad o poder es para dar muerte. Pero ellos ya, hermanos, a nadie, pero ellos ya tienen todo planeado, que el que lo va a hacer es Pilato, porque él sí tiene la autoridad. Y ellos van a manipular todo porque es un plan macabro que ellos ya tienen de antemano preparado. Este Anás, hermanos, un fiero enemigo de Jesús. Jesús predicaba de resurrección. Jesús, hermano, predicaba que ángeles iban a subir y bajar sobre él. Jesús, hermano, hablaba de las doctrinas verdaderas, y algunos comentaristas creen que él, hermanos, fue un enemigo fiero de Jesús precisamente porque él creía todo lo contrario a los saduceos, porque los que se acercaban más a la doctrina que Jesús tenía eran los fariseos. Ellos sí creían en la resurrección de los muertos, ellos sí creían en ángeles, ellos sí creían, hermanos, que el hombre podía vivir para siempre con Dios y que iba a haber una resurrección. Entonces, aquí las situaciones son, hermanos, en el relato, son como que cambia. Nos está hablando de Jesús y nos está diciendo que primero lo llevaron a la casa de Anás, bueno, que era un ex sumo sacerdote. Él era el suegro de Caifás, él era un saduceo, un principal, un hombre muy importante. Pero de repente, hermanos, nos hablan de otra cosa. Ya Jesús está dentro, hermano. Y las casas tenían, pues, hermanos, sus cercas grandes. No podías tú entrar. Algo así como las haciendas de la antigüedad. Y para entrar tú tendrías que estar por la puerta principal. Y allí siempre había alguien, el portero, abría y cerraba, y en ese caso era una criada, una mujer. Y, hermanos, dice que salió el discípulo que conocía al sumo sacerdote, y muchos creen que era Juan, porque ellos fueron los dos hermanos que siguieron a Jesús. Creen que era Juan, hermano, el que ya estaba dentro, y sale, le dice a la portera, deja que entre Pedro, y Pedro entra. Mejor lo hubiera dejado afuera. Creo que hubiera pecado menos. Pero a veces, hermano, en nosotros el querer estar junto a Jesús, pero con gente que aborrece a Jesús, pues no nos va bien. No nos va bien. Y dice, hermanos, que entró, y lo primero que le dice la mujer, yo creo que tú también eres uno de los que andaba con Jesús. ¿Y qué dijo Pedro? Sí, y yo voy a dar mi vida por Jesús. ¿Lo había dicho antes? Sí. Señor, si tengo que ir a morir, yo muero contigo. Y a veces, hermano, lo que nosotros decimos sin presión, lo que nosotros decimos, hermano, sin temor y miedo, pues es una cosa. Pero ya cuando empiezan, hermanos, pues los golpes, los cocolazos, o que te ponen el arma en la cabeza, pues las cosas son diferentes, ¿verdad? Se llena de miedo y se acobarda. Y él dice, no soy. Primer negación. Y esto, hermanos, está registrado en un momento tan difícil. Porque Jesús, hermano, está siendo juzgado, siendo interrogado por Anás. Y hermano, tenemos por el otro lado
a Pedro que está negando, hermanos, al Señor Jesucristo. Es algo muy lamentable, pero esto es algo que está pasando. Después de esto, hermanos, llevan a Jesús a la casa de Caifás, y este es el sumo sacerdote. En Juan capítulo 18, 19 en adelante, mira lo que dice. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo y siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Realmente, hermanos, el sumo sacerdote ya tiene reunido al Sanedrín y ya está todo planeado, hermano. Y lo que van a hacer es que lo van a interrogar para ver qué cosa no está bien entre sus ojos para acusarle, y le van a poner falsos testigos, etcétera. Pero Jesús, hermano, responde simplemente: hermanos, pues yo he enseñado en todos lados. ¿Quieres saber de mi doctrina? Pregúntale a todos los que me han oído. Pregúntales. A todos los que me han oído, ellos te darán razón de lo que yo predico. Y luego dice el 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le mandó atado a Caifás, al sumo sacerdote, y estaba Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y enseguida negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Lo que pasa aquí, hermanos, es de que Jesucristo va a profetizar, y claro que algunas cosas, hermano, no están en Juan. Pero nosotros vamos a ver, hermano, lo que había pasado antes con Caifás, aunque ya lo leímos en parte. Después de la resurrección de Lázaro, esa fue la gota que derramó el vaso, porque dijeron: verdaderamente este es un profeta y hace milagros. Y acordó el Sanedrín en el 11:47, dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Pues este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote en aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. Es que Jesucristo, hermano, ya tenía mucha gente, mucha popularidad, y venía mucha gente detrás de él. No solamente, hermano, por su palabra, sino por sus milagros. Por sus milagros. El Señor Jesucristo, hermano, traía multitudes,
Y pues ya los fariseos y los saduceos, que era el Sanedrín, dijo, no, pues tenemos que hacer algo. Porque si dejamos eso, ya se va a ver mucho alboroto, ya se va a ver mucha multitud, los judíos, los romanos que van a decir, oye, estos se están queriendo levantar o están queriendo ser rebeldes y vamos a destruir Jerusalén. Y según ellos, para evitar esta destrucción, les dice Anás en los versículos 50 al 53. ¿No os dais cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? ¿Qué es lo que nos conviene? Aquí hay un hombre que hace milagros, un hombre que es profeta, un hombre que dice que es el enviado de Dios, y aquí tenemos al pueblo de Jerusalén. ¿Qué es lo que nos conviene? ¿Que muera uno o que mueran todos? ¿Usted qué preferiría? Pues todos diríamos uno, ¿verdad? Uno. Y que vivan los demás. Y luego, hermanos, dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús habría de morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde ese día, ¿qué hicieron? Ese es el plan con maña. Acordaron dar muerte a Jesús. Él fue el que dijo, hermano, que eso era lo que le convenía a Israel, que le convenía a todos, que Jesús muriera. Y ellos acuerdan, hermanos, todo el Sanedrín en matar a Jesús. Lo que hace el sumo sacerdote, hermanos, que no está en Juan, sino en Mateo, y lo vamos a leer porque es importante. Todo es importante, hermano, y lo que no se dice en un evangelio, en el otro se dice. Y tenemos nosotros, hermano, todas las vistas de conjunto. Lo que hace él, hermano, es que enjuicia, acusa y juntos, hermano, todos condenan a Jesús. Lo condenan a muerte. Vamos a leer Mateo 26, 57 al 59. Dice, los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás. Este es el que estamos hablando. Pero aquí en Juan no se nos narra todo esto, solo en Mateo, por eso lo estamos leyendo. A donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mira, ya estaba la junta, hermano, a medianoche allí. La junta, que iban a dar el veredicto, ese era el plan que ya habían tenido. Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los guardias para ver el fin. Los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio buscaba falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte. Pero no lo hallaron. Aunque se presentaron muchos testigos falsos, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Se levantó el sumo sacerdote y le preguntó, ¿no respondes nada? ¿Que testifican contra ti? Pero Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo,
ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? Ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos y dijeron, es reo de muerte. Es algo, hermanos, muy perturbador lo que estamos leyendo. Lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir. Son las personas más espirituales, bueno, que se supone que eran las más espirituales, las más obedientes, las más consagradas, las que conocían más la ley, que hacían una interpretación y aplicaban, hermanos, el castigo según la ley. Estos hombres, hermano, están trayendo testigos falsos para acusar a Jesús. Estos hombres no tienen escrúpulos, hermano. Son personas totalmente falsas. Son personas que están abusando de un poder en el cual ellos tienen, son 70 ancianos, que es la grande aristocracia y los grandes hermanos eruditos, pero ellos, hermano, están buscando todo para hacer caer a Jesús en algo malo y sobre todo le traen testigos, y los testigos lo que dicen, hermano, dijo que destruirá el templo y sacando cosas fuera de contexto, pero dice que no encontraban ninguna cosa mala para Jesús. Ya hasta cuando el sumo sacerdote le dice, pues tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué dijo Jesús? Tú lo has dicho. ¿Y qué significa eso? Es la afirmación. Y además, habla de su segunda venida, que va a venir con sus ángeles. Y para ellos, hermanos, esto es una blasfemia, que no lo es, porque Jesús es el Cristo, porque Jesús es el Hijo de Dios, y porque Jesús cuando Él regrese vendrá con sus ángeles. Todo eso es verdad. Pero como ellos están cegados por el odio, el rencor, la envidia, ellos lo que están haciendo es buscando, hermano, y dicen, ¿qué os parece? Respondieron y dijeron, es reo de muerte. Lo empiezan a insultar, lo empiezan a escupir, lo empiezan a golpear, hermano, y esos son los espirituales. ¿Ahora qué serán los carnales? Si esos son los sacerdotes, ¿qué serán los monaguillos, hermano? Esto es algo realmente muy perturbador, y esto, hermano, puede suceder en muchas iglesias, en muchos hogares, en muchos lugares donde hay cristianos que según son muy espirituales, pero al final, hermano, por caprichos, por envidia, por rencores, por pleitos, empiezan, hermano, a decir falsos testimonios y a enjuiciar y a lastimar a personas inocentes, como en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues la situación es de que, pues ahí está Pedro, ¿verdad? Y déjame ver qué pasa con Jesús. ¿Lo van a dejar salir? No, no sabemos. Aunque Jesús ya les había dicho muchas veces que Él iba a ser apresado, iba a ser muerto y resucitar. Pero a veces se les olvidaba a los discípulos, hermano. Y ahí está Pedro otra vez. Se me hace que tú eres uno de ellos. No. Y Juan, realmente el relato de Juan es muy, muy simple, hermano. Y que lo que pasa con Pedro, nomás lo dicen otra vez y otra vez. Pero los otros evangelistas, hermano,
No lo dicen así. Dice, hermanos, que usó maldiciones y que también usó juramentos para que le creyeran que él no era un discípulo de Jesús. Lo niega de nuevo, hermanos, y entonces así va ya Jesucristo. Para ellos es un blasfemo y tiene que morir. No lo es, pero para las personas, hermano, que lo aborrecen, sí lo es. Después viene el juicio, hermanos, el juicio ante Pilato. Del 28 en adelante, hermanos, sigue hablando. Ahora Jesucristo ya amanecido, lo llevan muy temprano frente a Pilato. Pilato lo que va a hacer, lo va a apresar, lo va a interrogar y lo va a encontrar inocente. Él le dice a los judíos: yo no encuentro ningún delito, ninguna falta en él. Entonces, hermano, después manda azotarlo y él quiere soltarlo, pero los judíos empiezan a gritar, bueno, los sacerdotes empiezan a persuadir a la gente que hay dos: uno es Barrabás y el otro es Jesús. Y dicen que suelten a Barrabás y que crucifiquen a Jesús. Cuando Pilato, hermano, él quería soltar a Jesús, la gente empezó a gritarle: si sueltas a este, te haces enemigo de César, porque él ha dicho que soy rey y no tenemos otro rey sino el gobernador romano, César. ¿Qué hace y qué es el dicho cuando pues tú quisiste impedir algo, o cuando tú no quieres entrar en un asunto y te quieres desligar? ¿Qué dices? Yo, como Poncio Pilato, yo me lavo las manos, allá ustedes. Parece ser, hermano, que es una frase que usamos nosotros en que podemos intervenir, podemos decir que no, pero mejor nos alejamos, hermano, de esa situación y dejamos que otros decidan por nosotros. Pero no es, hermano, no es una buena manera de salir de los problemas. Pilato tuvo que haberse quedado y haber dicho: yo soy el gobernador, no encuentro nada malo en este hombre, yo lo puedo azotar y lo voy a dejar libre. Y no importa las consecuencias. Pero Pilato tuvo miedo a la multitud y tuvo miedo a su puesto, hermano. A veces por el puesto las personas cambian, hermano, y hacen cosas que no están bien delante de Dios. Él se lava las manos, pero él es culpable, hermano, porque él mandó a crucificar a Cristo, nadie más. Aunque todos los demás lo presionaron, el que dio el veredicto final es él, y él es culpable. Lo condena a morir por crucifixión. Y cuando nosotros ya vemos esto, hermano, de la crucifixión, pues nosotros vemos qué será lo que se había planeado, lo que habían hecho. Estas personas ni habían dormido toda esa noche, Jesús tampoco, y a las 9 de la mañana, entonces, hermano, crucifican al Señor Jesucristo, y a las 3 Él muere. Estuvo 6 horas crucificado, y se sorprendió este hombre llamado Pilato de que haya muerto. Y esto es, hermano, como sucedieron los hechos. Todo esto, pues no lo vamos a poner a leer, es algo que hemos oído ya muchas veces, pero ahí están, hermano, para los que apuntan los textos. El juicio, hermano, se desarrolló en 3 episodios, en 3 campos. Y el primero en la casa de Anás, que él fue un principal, un saduceo fiero enemigo de Jesús,
y también de sus apóstoles. Y también allí en la casa de él o en el patio de él, Pedro niega la primera vez. Después lo llevan a la casa de Caifás y el sumo sacerdote, donde ya estaban reunidos todos. Él, hermanos, había profetizado, planeado y enjuiciado. Y juntos, hermano, acusaron y condenaron falsamente a Jesús. Todos, hermano. Estas ceremonias o estas juntas del Sanedrín no se podían efectuar si no estaba el sumo sacerdote, que era el principal. Y allí estaba, hermano, y con todas las personas. Seguramente, hermano, que también allí estaría en lo que conocemos a José de Arimatea, a Nicodemo, aunque después se nos va a decir, Juan mismo va a decir, que José de Arimatea no estuvo de acuerdo en que condenaran a muerte a Jesús, porque él sabía, hermanos, que Jesús era inocente. Y pues Jesús ante Pilato. Todo fue un plan, hermanos, de diabólico. Fue un plan, hermanos, que tramaron las personas. Y el diablo creyó que al crucificar a Jesús, hermano, fíjate lo que él creyó, al crucificar a Jesús, él ganaba. ¿Y cuál fue la verdad? Que al crucificar a Jesús, él derrama su sangre y al derramar su sangre, él muere como el Cordero Pascual, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y entonces, a través de su sacrificio y de su muerte, nosotros tenemos la salvación y el perdón de los pecados. El diablo creyó que había ganado, hermano, pero perdió. El que ganó fue Jesús y sigue ganando muchas almas alrededor del mundo, de hombres y mujeres que creen en su sacrificio, en su evangelio. Y las lecciones para nosotros, hermano, pues son, si hemos negado a Jesús a través de nuestras palabras, maldiciendo, mintiendo, dando falso testimonio, pues es tiempo de cambiar. Si hemos negado a Jesús como Pedro, con malas acciones, malas actitudes y malos comportamientos, pues es el tiempo de arrepentirnos. Y si nosotros, hermano, lo hemos negado 1, 2, 3 y más veces, pues es el tiempo de parar y de volver nuevamente a casa. Pedro se arrepintió, hermano, y Dios lo restauró nuevamente. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Lo vamos a ver más adelante, ya en el último capítulo de este evangelio. Que el Señor nos bendiga y que Él nos ayude. Tenemos un receso, hermano, de unos 8 o 10 minutos.